Bienvenidos al programa 249 del podcast de Fotógrafo Nocturno. En este programa hablamos de todo lo relacionado con la fotografía nocturna, la larga exposición, uso de filtros y otras técnicas principalmente relacionadas con la fotografía de paisaje. Además, como novedad, ahora puedes formar parte de nuestra comunidad en la Academia Online de los Fotógrafos. Todos los días un contenido nuevo. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno, y presento este programa con mi compañero y amigo David Gámez. Hola, Davidcito, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Estoy fantásticamente, con ganas ya de verte, pero antes déjame que te cuente una cosa. Queridos oyentes del podcast, hoy os traemos un concurso fotográfico de la mano de Huawei, el concurso Next Image. Bien, ¿cómo podéis participar? Pues podéis hacerlo de dos maneras. Una, a través de la propia página web del concurso, cuya dirección os dejamos aquí en las notas del podcast, u otra a través de Instagram. Solamente tenéis que subir vuestras fotos y usar el hashtag Huawei Next Image. Bien, podéis publicar todas las fotos que queráis. Eso sí, tienen que estar en una de estas 6 categorías. Categoría de retratos, categoría cortometraje, categoría diferentes perspectivas, donde podéis utilizar el zoom, el macro y el gran angular de vuestro teléfono Huawei para conseguir fotografías impactantes. También tenemos la categoría de fotografía nocturna, la especialidad de la casa. También tenemos una categoría que hace alusión a la secuencia de fotos y, por último, fotografía cotidiana. Como veis, seguro que en alguna de estas 6 categorías podéis encajar a la perfección. El único y exclusivo requisito es que estén tomadas con un smartphone Huawei, no importa cuándo o dónde. Ese es el único requisito. ¿Y qué me decís de los premios? Hay muchos, pero yo quiero contaros el mejor, el primero. Atención, porque el ganador se va a llevar $10.000 y un Huawei P40 Pro. Sí, habéis oído bien, $10.000 y un Huawei P40 Pro. ¿Que por qué el P40 Pro? Pues porque probablemente tenga la mejor cámara del mundo. Tiene cuádruple cámara Leica y 50 megapíxeles con visión nocturna. Por si esto fuera poco, cuenta con un telescopio de bolsillo con un zoom ultra nítido de 50 aumentos. Tecnología 5G y 256 GB de capacidad para que puedas hacer todas las fotografías que quieras de máxima calidad y aún tengas espacio en tu teléfono. No te va a temblar el pulso gracias al estabilizador Leica Gimbal con el que cuenta el P40 Pro. Bueno, pues ya lo sabéis, concurso Next Image, ¿vale? Subid vuestras fotos, eso sí, antes del 31 de julio, que es el último día para participar. Venga, vamos, ¿a qué estáis esperando? Bueno, pues hoy tenemos un programa que tengo yo ganas, pero no solo tengo yo ganas, la gente tiene ganas. David, tú sabes que del ciclo de webinars que hicimos, la friolera de 61 webinars, no todo el mundo repitió, no todos los autores hicieron 2, pero hubo algunos, pues que, a ver, no, esto no es por hacer una comparativa, ¿no? Pero hubo algunos, es verdad, que, suscitaron un interés especial. Oye, Mario, queremos otro webinar. ¿Con quién? Con el señor Gabriel Brau, que nos dio 2 pedazos de webinars sobre blanco y negro de mucho cuidado. Bueno, pues por si aquello fuera poco, hoy tenemos aquí de nuevo a nuestro amigo Gabriel. Gabriel, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Gabriel. Éxito de audiencia y público en nuestros webinars no podía faltar en nuestro podcast. Oye, Gabriel, tú de repente has llegado a nuestras vidas y ahora ya no te vas de aquí ni con agua caliente. 2 webinars, un podcast, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues nada, en fin, a vuestra disposición. Ya te lo comenté sin problema. Qué bien. Bueno. Gabriel, amigo mío, venga, nos apetece mucho hacer contigo un podcast donde nos des tus 10 tips, consejos, claves, trucos, basado en tu experiencia ya, basado en tu conocimiento, en todos esos años que llevas desarrollando la técnica de blanco y negro, para la gente que no te viene en los webinars o que no forme parte todavía de la Academia de Fotógrafos. Amigo mío, ilústranos, porque yo te oí a ti decir eso de pensar en blanco y negro y a mí esa frase me encantó. Así que estamos dispuestísimos a escucharte. Bueno, pues nada, yo he preparado 10 cositas que creo que son las importantes a tener en cuenta a la hora de hacer fotografía digital
en blanco y negro. Alguna de ellas, lógicamente, no nos valdría para fotografía analógica, pero vamos, como creo que todo el mundo hoy en día ya prácticamente está con el tema digital, pues Ujú. vamos a ello. Muy bien. Yo la primera cuestión que creo importantísima, observar la luz. Vale. La importancia de analizar la luz en la escena, para mí, antes de la toma, es fundamental. Eh, este análisis nos tiene que indicar la dirección y la calidad de la luz, y esto es lo que hará que nosotros tomemos una decisión previa al disparo, digamos, previa a la toma. ¿Eh? Ajá. Eh, por decirlo de alguna forma llana y que todo el mundo lo entienda, la exposición depende de la observación. Ujú. Primero vemos, pensamos, analizamos y luego viene el disparo. Me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. Sí, señor. Primero vemos, analizamos, Efectivamente. pensamos y después viene el disparo. Sí, señor. Buen orden. Eh, la segunda clave que para mí es importante, el tema de la composición. Evidentemente, la composición es importante en cualquier tipo de fotografía, pero si cabe, a menudo la fotografía en color tiene la propiedad de que el propio color nos puede distraer, digámoslo así, que no es una distracción, sino que es un atributo, ¿no? Ujú. Pero a veces con el propio color podemos llegar a disimular algún tipo de, en fin, de orden en las cosas establecidas, ¿no? Para mí, la composición en blanco y negro es fundamental. Es necesario entender que la luz y la composición son la base de la fotografía en blanco y negro. Oye, Gabriel, ¿y en qué difiere si tú estás ante un paisaje, no compones igual si el final va a ser en color que si va a ser en blanco y negro? No, de ninguna de las maneras. Qué interesante. Cuando yo hago color, suelo pensar en color. Es decir, suelo pensar en que el color es el verdadero valor de aquella imagen. Eh, por lo que sea, porque el contraste cromático así me lo indica, porque hay algunos colores muy particulares, por ejemplo, podríamos decir eh, una, una hora azul, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ahí esos colores hay que destacarlos de alguna forma, pero cuando yo pienso en blanco y negro es distinto, porque yo transformo ese color en luz. Para mí ese color, eso es un ejercicio de abstracción. Yo intento subjetivizar al máximo lo que tengo delante para verlo como luz y no como color. Y de ello llegamos a un punto, y es que que creo que luego lo comentamos, eh, el contraste cromático es una cosa y el contraste de luz es otra cosa. Son dos términos completamente diferentes Ujú. y que componen de una forma o de otra. Os voy a poner un ejemplo Venga. que yo creo que todo el mundo lo va a entender. Perfecto. Vamos a imaginar que hacemos una fotografía de paisaje en la cual queremos destacar, por ejemplo, en un macro, y queremos destacar la textura de algo, de una planta, de un árbol, de una piedra, una roca, lo que sea. Ujú. Eh, ¿Habéis pensado que en color es el propio color el que marca la textura? Por ejemplo, el hierro oxidado es el propio color del Ah, óxido el que marca la textura. Y Correcto. correcto. sin embargo, en blanco y negro esto no es así. Según qué tipo de iluminación pongamos en esa imagen, Ujú. obtendremos textura o no obtendremos textura. Por tanto, es un pequeño ejemplo para que se entienda que ver en blanco y negro, ver en color, son dos cosas diferentes. Aprovecho una pequeña pregunta que a veces me hacen a mí cuando estoy impartiendo algún curso, a ver qué opinión nos das tú, Gabriel. Para ayudar un poco en este proceso, sobre todo cuando estás empezando, ¿nos ayudaría poder visualizar la imagen en nuestro visor, en nuestras cámaras en blanco y negro? ¿O Por esto? supuesto,
Por supuesto, sí. Por la gente que está empezando le cuesta mucho el ejercicio de observación de la luz. Ujú, Ese primer ejercicio que es lo primero que enseñamos en fotografía, ujú, observar, mirar, sentir, analizar. Eso a la gente que está empezando le cuesta mucho. ujú. Si le damos una forma, aunque disparemos en RAW, Sí. podemos visualizar en blanco y negro, seguramente les podría ayudar. Cuando yo trabajaba en analógico, Ujú. cuando trabajaba en cámara de medio y de gran formato, solía utilizar la película Polaroid y hacía un disparo previo en Polaroid que por lo menos Ujú. me mostraba un poquito cómo sería la escena de forma monocromática. Perfecto. Perfecto. Bien, análisis de la luz por dirección y cantidad y composición. Son los 2 puntos que Y llevamos cantidad y hasta ahora. composición. Más cosas. Venga. Control de la exposición. Muy importante. En color siempre digo que hay cositas que se pueden disimular. En blanco y negro no lo vamos a disimular. Hay que hacerlo bien y hay que tener en cuenta lo que yo voy a contar. Hay que exponer para las luces, pero sobre todo sin quemarlas. Ajá. No debemos forzar nunca esa exposición. Hay que derechear, por Ujú. decirlo vulgarmente, pero lo justo, Ya. Vale, no perfecto. más. Pensad Incluiríamos, que, pens- incluiríamos aquí altas luces, quiero decir, sí, sí, sabemos sí, que... claro, Ujú. pero no quemar, no quemar jamás, Vale. porque pensad que un tercio de exposición, Ujú. por ¿Mm? ejemplo, de más, a lo mejor en blanco y negro nos va a suponer muy poca información. No vale la pena jugarse un paisaje por ese poquito más de exposición que después, en todo caso, si disparamos con buenas cámaras, con un rango dinámico importante, lo podremos recuperar después en edición. Ajá, ¿Eh? correcto. O sea, precaución en el control de exposición. Eh, Rango dinámico, importantísimo, ¿eh? Importantísimo saber el rango dinámico de la escena con respecto al rango dinámico del sensor. Las cámaras actuales, hay cámaras muy buenas con un rango dinámico muy alto Ujú. que permiten, evidentemente, es como las películas que antes llamábamos películas de compensación. ¿Mm? Llámese, por ejemplo, la Kodak Tri-X, para los que se acuerden. Era una película que te podías equivocar en mucho en la Sí. exposición que después en el revelado lo arreglabas. Hoy en día hay cámaras que tienen un margen muy alto, un rango dinámico muy alto, lo cual nos permite, bueno, mucha flexibilidad en el disparo. Vale, perfecto. Estupendo. Más cosas. La Venga. cuarta clave. Yo le llamo la base del gris. Tiene que ver también con el control de exposición. Eh, Pensad que en fotografía digital de blanco y negro no hay blanco ni negro. Es decir, todo es una escala de grises. Digamos que podríamos decir que el negro es el tono de gris más oscuro y el blanco es el tono de gris más claro. Ujú. Si repasamos, si repasamos el sistema de zonas de Ansel Adams, él en sus escritos ya despreciaba de las 11 zonas, Ujú. despreciaba las dos de los extremos como precaución porque decía que esas dos zonas eran incopiables, es decir, no tenían, era imposible el negro, negro carbón sin detalle y el blanco, blanco quemado sin detalle. Por Correcto. tanto, él las despreciaba. Entonces, ahí es a lo que voy. Esa base del gris, teniendo en cuenta la zona media, que sería la equiparable a la zona entre 5 y 6, deberíamos despreciar los negros máximos y los blancos máximos, aquello que nos quede en zona 0 y en zona 10. Eso coincide con lo de controlar la exposición que os comentaba. Eso también lo hemos visto a veces cuando revelamos, ¿no? El famoso no empastes los Claro, negros, es esto que tú mismo estás comentando cuando hacemos la fotografía. claro, porque luego ahora vamos a hablar
de las otras claves que ya hacen referencia más a edición. Y claro, como dije en los webinars, yo hago fotografía en blanco y negro pensando en la copia, no pensando en que esa fotografía se vea después a través de un monitor. Yo Correcto. pienso en la copia y en la copia todos esos pequeños detalles después van a salir, Ujú. van a ser visibles. Si yo tengo un negro empastado, lo voy a ver. Si no tengo una buena escala de grises, lo voy a ver. Ujú. Si no tengo buenas transiciones, ahora hablaremos, también lo voy a ver. Entonces hace falta cuidar todos estos pequeños detalles desde la toma, que es lo más importante. Correctísimo. ¿Te has enterado, Mario? Hombre, amiguete, yo es que ya escuché mucho al señor Gabriel, ¿no? Por ejemplo, la importancia que daba a no quemar las altas luces, ¿verdad? Porque luego la impresora no imprimía, no echaba tinta ahí, ¿verdad, Gabriel? Efectivamente, efectivamente. Ese es uno de los problemas. No dirás que no te escucho, ¿eh? Eh, Muy bien. No, incluso dimos un pequeño truco el último Ujú. día, que fue el de que cuando tienes el archivo ya preparado, como precaución, a veces, cuando hacemos tamaños grandes, solemos incluso añadir un poco de ruido a ese Ajá. archivo, para que si nos ha quedado alguna pequeña zona que haya resultado imperceptible en el archivo, pues ese pequeño grano sirva como de textura. ¿Eh? Correcto, ¿Vale? correcto. Es muy poco, muy poquito. Sí, es un pelín para que no quede una zona ahí satinada, sin ningún tipo de rugosidad y sin ningún tipo de Eh, nada que la impresora luego Eso se es, saltaría. Ujú. eso es, porque si no la impresora, el carro salta. Se lo salta, ¿Eh? sí. Correcto. Bueno, más Venga. cositas, más claves. Importante, controlar el contraste. Ajá. Eso tiene mucho que ver con el tema de la iluminación. Lo digo sobre todo para que la gente que nos está escuchando y sobre todo que nos va a escuchar, la gente que está empezando, cuando salgáis a hacer prácticas de fotografía, ¿alguien ha observado que cambiando la posición del triángulo fuente de luz, objeto, cámara, cambiando la posición de la cámara, somos capaces de cambiar el contraste y la gama tonal? Correcto. Y que a Ujú. veces el mismo paisaje se puede representar igual moviéndonos a lo mejor 2 metros a la izquierda o 2 metros a la derecha, o subiendo un pelín o bajando un pelín, porque eso es justo lo que nos va a ayudar a controlar el contraste de la escena. Es muy importante, ¿eh? El control del contraste, evidentemente, empieza en la toma. Después, como veremos, eh, Se puede podremos ajustar en el hacerlo revelado. sí, en la edición, en el procesado, tal, podemos observarlo, ¿vale? Podemos mejorarlo. Y luego otra cosa, cuando lo veamos en una copia, Ujú. un pequeño detalle, el ser humano siempre se siente muy atraído por las zonas que muestran mayor contraste, por las áreas que muestran mayor contraste. Esto es importante porque a la hora de ver una fotografía, por ejemplo, en una exposición, eh, esto nos puede ayudar en edición o en postprocesado, darle un poquito más a una determinada zona si es que aquello es lo que queremos que el espectador pueda ver. Bien, pues y Yo, detalle importante el del contraste. Yo David. creo que una de las cosas más importantes, porque fíjate que muchas veces vemos fotografías en blanco y negro que hacen, bueno, a veces nuestros alumnos, y precisamente a mí una de las cosas que más me cuesta explicarles es esto que tú has comentado, el contraste de tonos, ¿no? Es decir, tú ves una foto y dices, jo, pero si tiene blanco y tiene negro, ya, sí, tiene blanco y tiene negro, ya veo que esto es blanco y esto es negro, amigo, pero está todo en el mismo tono, o sea, esto es un blanco que es un gris sucio y ese negro es un negro, un gris Sí. oscuro. No hay un contraste entre las zonas y les cuesta comprender. Por eso este tip que has dado creo que es para mí uno de los que le da la gracia y la salsita a la fotografía en blanco y negro. Buscar siempre el contraste entre los tonos, ¿no? Pues en Venga. fin, a machacarlo un poquito más esto Venga. con la sexta clave,
que consiste en poder controlar la separación tonal, que es justamente lo que tú, David, decías. Ujú. Como cromatismo frente a escala de grises. Y esto es muy importante porque hay que recordar que hacemos el blanco y negro o la escala de grises a partir del color. Por tanto, los valores de tono, saturación y luminosidad del color van a influir en el valor final de gris que tenga cada píxel de la imagen. Por lo tanto, esta separación de tono de color o de luminosidad de color nos puede servir para diferenciar en una misma base de luz. O sea, imaginemos que tenemos un rojo y un azul a los que les llega la misma cantidad de luz, ¿vale? Pero cada uno de ellos tendrá tono, saturación y luminancia diferente, Diferente. ¿vale? A partir de ese tono, saturación, luminancia, hay que conseguir la separación tonal. Si no, ¿qué nos pasa? Que solamente aprovechamos el contraste de luz y nos encontramos con lo que decía David, que las fotos están empastadas, no tienen contraste y gama. El fotógrafo digital de blanco y negro siempre tiene una lucha respecto a lo mismo, contraste frente a gama tonal. Aumentamos la gama tonal, bajamos el contraste, Claro. y viceversa. Sí. Entonces hay que buscar el equilibrio. El punto intermedio. Eso es, eso Por, es. por lo menos en el que tú te encuentres cómodo, ¿no? A lo mejor no sé si la palabra es el punto intermedio, pero sí Bueno, tu propio cliché. Decir, bueno, pues esto yo lo considero que gama tonal y contraste, pues a lo mejor no me interesa una gama tonal muy grande porque me apetece que esta foto esté contrastada, pues qué sé yo, en un paisaje, por ejemplo. Ahora mientras estamos hablando, tengo delante unas fotografías en blanco y negro que hice en Islandia hace poco y hay fotos en las que sí me pide ese contraste por el frío que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues sacrifico un poquito de gama tonal. sí, Además esta es una de las características que luego muchas veces definen el estilo propio de un fotógrafo de blanco y negro. O sea, es decir, cuando empiezas a ver autores que solo trabajan en blanco y negro, ves como algunos abusan más del contraste, otros de la diferencia de tonos, o sea, y también va junto pues, a tu manera de componer y de ver la fotografía, marcando incluso hasta tu propio estilo como fotógrafo, ¿no? Es decir, que hasta el punto que ves una foto y dices, esa es de tal o ese es de cual, ¿no? la última clave que daremos es precisamente hablaremos de esto que ha surgido ahora, de este comentario que estáis haciendo. Muy bien. Séptima clave, un tema muy importante que es la tridimensionalidad. Uh-huh. Estamos trabajando en un espacio bidimensional, como es un papel, dos dimensiones, cuando en realidad la situación, la escena, el mundo es en tres dimensiones. Nuestros ojos así lo interpretan, pero no somos capaces de transportarlo al papel. Para ello, es mucho más crítico en color en blanco y negro que en color. Volvemos a lo mismo. El color puede disimular esa escala cromática o, dicho de otra forma, a través de esa escala cromática podemos llegar a crear un volumen, digámoslo así, en la imagen. Colores cálidos cercanos, colores fríos lejanos, rojos delante, azules detrás, mil combinaciones de este tipo que sabemos que en color nos van a funcionar. Y en blanco y negro, no, en blanco y negro hay que crear volumen, hay que tirar líneas, hay que crear espacios, hay que jugar con la luz para ir de más a menos, de menos a más, y hay que buscar esa realidad objetiva frente a la realidad artística. Es decir, hay que pensar que tenemos que distribuir en dos dimensiones aquello que tenemos en tres. ¿eh? Lo, lo diré con una palabra, hay Venga. que esculpir la imagen, Casi. como En dos haría dimensiones aquello que tenemos en tres. Eso me gusta mucho. efectivamente. La única opción que tenemos es esculpir la imagen, como haría un
un escultor, Ujú. de un bloque de piedra o de un trozo de madera, poco a poco iría dándole forma. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la fotografía en blanco y negro, a base del contraste, de la gama tonal, de la claridad, de la textura, etcétera, etcétera. Qué bueno, me ha encantado eso, ¿eh? Te veo hoy hecho un poeta, Gabriel. Y un escultor. Esculpir la Hay imagen que, en hay dos que, dimensiones. hay que Sí. hacerlo fácil, porque la gente que está empezando, Fácil y Correcto. bonito, es que lo eh, estás haciendo fácil y bonito. hay mucha gente que está empezando. A mí me gustaría que la gente que está empezando realmente tuviera buena formación, porque hay mucha gente que se salta las cositas básicas Eso es que importante. además luego son las más importantes, las que van a marcar la diferencia entre el sí o el no de la fotografía, ¿eh? O sea, todo Sí, sí. esto que se está hablando. Bueno, más cosas. La octava, crear transiciones tonales suaves. Es lo que decíamos. Hay que buscar una gradación, pero que sea suave. Huir de los valores extremos. Vale. Siempre, ¿eh? Es decir, vamos a crear. Eso es muy fácil de ver en el histograma, ¿eh? Cuando vamos revelando una imagen o cuando vamos trabajando en Photoshop, si es que es necesario, vamos viendo cómo aquel histograma va rellenando, a medida que vamos haciendo cositas, va rellenando las pequeñas zonas, los pequeños huecos, ¿eh? Vamos sacando de un sitio, poniendo en otro, y entonces todo aquello aparece como mucho más agradable a la vista, está mucho más equilibrado. Pensad que las, los valores extremos también serán más difíciles de reproducir y al final puede que, vamos, podría ser que nos pasara lo que decíamos, que ese negro que parece carbón, cuando lo tengamos en un papel dibujado, vamos a decirlo así, Será, no vamos a apreciarlo, ¿eh? claro. En cambio, poder apreciar una buena sombra. Pensad que en blanco y negro, en escala de grises, tenemos una ventaja. Yo voy a contar ahora una cosa, supongo que mucha gente sabe. Durante mucho tiempo, durante muchos años, los pintores no sabían pintar en negro. Ajá. Eso la gente que haya estudiado color lo sabrá y la gente que esté hablando, bueno, o que dé, en fin, formación acerca de color, eh, durante mucho tiempo se pintaban las sombras y las zonas más oscuras Oh, mira. en azul oscuro, porque el negro, precisamente, el problema que tenían es que no conseguían detalle. Esa es la gracia de nuestro blanco y negro, conseguir que en una transición yo pueda ver, aunque sea un pequeño detalle, en una sombra. Es lo que decíamos antes, la escala de grises, el negro es el gris más oscuro y el blanco es el gris más claro. Ujú. Importante. Muy Súper. importante. Ujú. Bueno, la penúltima, el tema de la impresión. Yo creo que para mí es fundamental el saber combinar la toma, la edición y la impresión. Para mí la fotografía de blanco y negro, no me gusta hablar de buenas y malas fotografías porque entiendo que, bueno, en esto de la fotografía y sobre todo en esto del arte, todo es muy subjetivo y La lo que subjetividad. a mí me puede gustar, a otros no le puede gustar y por tanto yo intento huir siempre del bien y del mal. O sea, yo como mucho puedo decir, mira, a mí me gustaría que esto tuviese mmm, esa representación o que ese paisaje, pues por ejemplo lo que tú hablabas, Mario, de esos paisajes de Islandia, yo no he estado en Islandia, pero si alguna vez voy, pues lo representaré como yo lo haya visto, como yo Ah, lo haya sentido, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que la impresión es el paso final. En la impresión hay que tener en cuenta ya hoy en día perfiles, tintas y papel. Tenemos gran variedad para muy buenos resultados
y que la clave de la impresión está en los perfiles. Esa es la clave. Yo tengo que conseguir que lo que veo por pantalla y lo que me saldrá por la impresora sea en un más menos 10%, 8-10%, que es el que se acepta de tolerancia, sobre todo pensando que lo que veo por pantalla está retroiluminado y lo que veo en papel está en opaco, ¿eh? Por tanto, importante, pero tendría que ser lo mismo, ¿eh? ¿Vale? No es fácil, ¿eh? Que salgan impresiones, sobre todo cuando uno trabaja a lo mejor con gente que ya ha hecho mucho blanco y negro. A veces que es fácil que seguida los grises te cojan alguna dominante verdosilla o alguna y Ninguna, entonces ninguna. hay que tener cuidado. Yo en los cursos de impresión, y tenemos ahí un tema pendiente con Mario, hablado, bueno, que no sé si se podía decir ahora, Sí, igual. sí, aquí no hay secretos, Gabriel. Aquí todo el mundo Pues que viene tenemos un tema es libre. pendiente. Yo en los cursos de impresión Ujú. no acepto ni una sola dominante de ningún Claro, color. claro, como tiene que No, ser. no se acepta. No es, o sea, hay que trabajar el perfil y hay que perfilar bien la imagen para que salga una escala de grises, ¿eh? Correcto. ¿Vale? Pero no, si tenemos dominantes es No que vale. algo no hemos hecho, No lo has hecho bien. ¿eh? Estupendo. Y por último, pues en la última yo creo que es muy importante, eh, yo la he titulado Desarrollar y mantener un estilo personal. Lo que hablábamos antes de que uno lo interprete con más contraste, con menos contraste, con más gama, hay que establecer una línea discursiva a nivel visual. Y esto es importante porque es lo que evidentemente marcará la trayectoria de este autor. Y si este autor se ha decantado por la fotografía en blanco y negro, pues tiene que procurar o a través del tema o a través de la composición, del procesado, de la edición, del tema que sea, mantener este discurso visual que le ayudará lógicamente a crear ese propio estilo. Yo recomiendo siempre que la gente que está empezando, bueno, al principio tiene que probar hasta que Claro. no sepa Como todo. exactamente, ¿no? Pero que una vez que si encuentra un camino, se olvide de si ese camino está de moda, no está de moda, tal. Por ejemplo, yo qué sé, en fotografía de naturaleza, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que ahora lo que está de moda es el paisaje, pero a mí me gustan los animales y dentro de los animales me gustan los pájaros. Bueno, pues oye, perdona, vete a hacer pájaros, porque seguramente llegarás a desarrollar un buen, un buen estilo personal y oye, pues si el paisaje no te sale tan bien, pues lo puedes seguir trabajando, pero dosificando mucho más, aprendiendo poco a poco, pero el tema de ese discurso visual para mí es fundamental, es muy importante. Amigo Gabriel, he tomado nota de los 10 puntos. Te los voy a leer. Dime, por favor, si soy buen alumno, como en la universidad, tomando apuntes. Venga, esos 10 tips serían: el primero, análisis de la luz. Tenemos que prestar tenemos que prestar especial atención a la dirección y cantidad de luz. Calidad, ¿vale? calidad. Calidad. Ya a veces se me va. La cantidad y la calidad son diferentes, compañero, ¿eh? Hombre, puedes tener poca calidad en mucha cantidad. Correcto. Por ejemplo. Bien, después, la composición de la imagen. Ya has dejado claro que no es lo mismo componer en color que componer para blanco y negro. Después, exponer para las luces, pero ojito, sin quemarlas. Tener un buen control de la exposición. Sí, señor. El cuarto, analizar el rango dinámico de la escena frente al de la cámara. ¿Vale? Control del contraste. Muy Separación tonal. Muy bien. La séptima me encanta. La tridimensionalidad. Esculpir la imagen en 2 dimensiones, ¿vale? A base de, bueno, pues lo que has dicho, contraste, gama tonal, etcétera. Lo que estamos viendo en 3 dimensiones, pues esculpirlo en 2. Número 8. Evitar los valores extremos para no tener ese negro carbón, como decías antes. Crear transiciones suaves. Bien, perfecto. Transiciones suaves entre tonos. Vale. Número 9. La combinación de la toma,
el revelado y la impresión. Esos 3 puntos son un poco pues igual que el triángulo de la exposición, pues los pilares, ¿no? La toma tiene que ser perfecta, con un buen revelado y un muy buen ejercicio de impresión. Y por último, el tip número 10, desarrollar y mantener un estilo personal. ¿Es así? Señor. Fantástico. Qué bueno. Y cuando un maestro habla, los alumnos se callan, que es lo que hemos estado haciendo Mario y yo, apuntando notas de tanta sabiduría concentrada en media hora de podcast. Sí, señor. Amigo Gabriel, pues me ha gustado mucho este programa porque sabes que hay un montón de gente que nos escucha pues yendo al trabajo, hay gente que nos escucha en el gimnasio, saliendo en bici, a correr, haciendo sus cosas, ¿no? Y ayudamos a gente a que su tiempo pase más rápido, que sea ameno, que sea distendido y además que aprendan. Entonces yo le tenía ganas a este podcast para motivar a la gente, a este podcast, tengo la cabeza entre podcast y webinar que ya no sé lo que digo. Le tenía ganas a este podcast para motivar a la gente a que haga fotografía en blanco y negro y que vea tus 2 fantásticos webinars, el de iniciación, por así decirlo, que nos hablaste de fotografía en blanco y negro, y luego ese avanzado con el revelado en Camera Raw y en Photoshop que hiciste y que están a disposición de todo el mundo en la Academia de los Fotógrafos. Pues Gabriel, amigo mío, no me queda más que darte 1.000.000 de gracias por tu tiempo y, oye, queridos oyentes, queremos feedback. Venga, a ver, contadnos qué os ha parecido el programa de Gabriel y no dejéis de meteros también en gabrielbrau.com, que tiene un libro de fotografía en blanco y negro, y bueno, y acercaros a este amigo fotógrafo. Muchas gracias, Gabriel, por habernos llenado de sabiduría en blanco y negro, que no es fácil y además a mí es una disciplina que siempre me ha encantado. Así que esperamos volver a verte pronto por aquí. Muy bien, cuando queráis. Gracias por invitarme. Un saludo muy, muy cordial, un abrazo fuerte a todos los que nos han escuchado. Y nada, pues hasta la próxima. Eso es. Gracias, Gabriel. Gracias a vosotros. Un abrazo a los dos. Bueno, noctógrafos, pues ya sabéis, pensad en blanco y negro y os invitamos a participar en el concurso en Instagram. Ya sabéis, usando el hashtag Huawei Next Image podéis subir ahí vuestras fotos porque igual os lleváis ese fantástico smartphone. Así que ahí os lo dejamos, ¿eh? En las notas del programa tenéis el enlace donde podéis consultar las bases y subir vuestras fotografías. Davidcito. Bueno, sin más dilación y esperando que nuestros noctógrafos se lleven ese pedazo de terminal, ¡lumen ese casco, porro! Un abrazo, buenas fotos y hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao!